Pelei, Mari Pulamien, Mari Mónica, Mari Lamien Matus, Mari Compuche, Val Cutulero tu Fachizungu, Mari Tani Pu Reima, Tani Pu Compan, Tani Puazca di Café, Mari Machi Francisca Linconao, Mari Guaymapu, Mari Puzomo, Mari Compu Cachipache que Yulutvachi Dumumeu. Muy agradecida, Mónica, por esta invitación a Pauta Libre, por la acogida de ustedes también, por el interés en conocer un poco más de la historia mía, que también es la historia de muchas mujeres, de muchas comunidades mapuche, de muchos pueblos. Sí, yo me llamo Elisa Loncón Antileo. Me llamo Elisa porque mi abuela paterna se llamaba Elisa y las abuelas siempre tuvieron una relación especial con sus nietas y ella me eligió a mí para darme su nombre. Yo soy Laco porque ella es Elisa y yo Elisa. Loncón pasó una historia, tiene que ver con la historia de ocupación militar del Guaymapu. Mi bisabuelo era Loncomil, aliado de Quilapán, que luchó contra la ocupación militar de la Araucanía. Y cuando se organizaron para defender el Guaymapu, mi comunidad avanzó hacia la zona de Temuco, Loncomil y su gente. Y cuando llegaron a Temuco llegó el acuerdo que se hizo con los chilenos y los mapuches de la zona, y la historia cuenta que los mapuches de la zona pusieron bandera blanca y Quilapán, Loncomil, Mocho y otros más ya no podían luchar porque la propia gente de esa zona puso la bandera blanca. Entonces mi bisabuelo se tuvo que volver, pero la distancia eran grandes, se demoró años en volver y al regresar a su comunidad ya había pasado la erradicación. Entonces el bisabuelo, que era el lonco de la comunidad, quedó sin tierra. La única posibilidad de optar a la tierra fue optar por el nombre Loncón, que era un señor que no tenía familia y que podía compartir un pedazo de tierra con ese bisabuelo. Entonces así el abuelo nació con dos nombres, incluso mi papá se llamaba Juan Loncón o Juan Antipi, tenía dos nombres porque había una variación ahí. Entonces así nosotros terminamos siendo Loncón, somos 7 hermanos y 2 primos Loncón. O sea, con una historia pegada a la tierra como es toda la historia. Sí. De su etnia, ¿no? Sí. De su raza. Sí, sí, de mi nación. Paula. Muy buenas noches, Elisa Loncón, presidenta. Quería rescatar un poco también de la historia que usted ha contado, como, por ejemplo, desde pequeña le dijeron que no aceptara que nadie la llamara de India, porque usted era mapuche, y mapuche era señal de inteligencia, de fortaleza, de flexibilidad, de agilidad. Usted contó que pasaban frío, que pasaban hambre, que su madre caminaba sin zapatos para el colegio y que usted pensaba que esto no tenía que ver con que sus padres no tuvieran la capacidad de trabajar para generar el sustento que ustedes requerían. Esto tenía que ver con las políticas que se habían seguido para arrebatarles las tierras. Y me gustaría que nos contara un poco más respecto a eso y también a este trayecto que es maravilloso, ¿no? Que es hacia el arco iris que se describe en la simbología mapuche, desde esas pobrezas, esas carencias, esa discriminación, hacia la luz del reconocimiento que usted hoy ha tenido. Claro, o sea, el Estado chileno le impuso un dolor profundo al Guaymapu, a la nación mapuche, a los niños, a las mujeres, a las ancianas, hasta la fecha. Y nosotros éramos un pueblo libre, una nación con territorio, con una forma de relacionarnos con la tierra, una filosofía que se llama Azmapu,
un paradigma, una manera de ver el mundo, de ver el desarrollo, de ver la relación entre las personas. Un pueblo digno, con toda su fuerza, y por un problema de ocupación militar se perdió la tierra, se perdió la cultura, se perdió la lengua, se perdió la autonomía, que es la capacidad de decidir sobre tu futuro. Y junto con eso se instaló un sistema de discriminación racial, un colonialismo instalado antes por los españoles. Cuando los españoles llegaron dijeron que nosotros éramos bárbaros, que no teníamos casi sentimientos de amor, que necesitábamos ser bautizados, que no teníamos alma, y una serie de peyorativos que se instalaron porque venía España a conquistar territorios para el reinado de España, y una manera de validar esa conquista sangrienta era invalidando a los propios pueblos originarios. Y eso quedó instalado en la sociedad chilena, quedó instalado en la institucionalidad chilena y quedó instalado en la cultura chilena. Chile se independiza de España, pero todo ese pensamiento colonial quedó ahí instalado. A partir de ese pensamiento colonial nosotros perdimos todos los espacios para incidir en nuestra sociedad, perdimos la fuerza política, perdimos la riqueza de nuestros territorios y fuimos maltratados como indios, flojos, borrachos, ladrones, hoy día terroristas, narcotraficantes. Y obvio que esa manera afecta profundamente a la niñez. Nuestras niñeces han sido vulneradas desde que nosotros somos pequeños. Entonces, ¿qué hace una familia cuando ve a sus hijos sufriendo? Nosotros tenemos un sistema educativo propio y en ese sistema educativo propio nos pudieron afirmar quiénes éramos. Niños inteligentes, niños trabajadores, niños que no éramos indios, porque indio es peyorativo en Chile, que éramos mapuche. Y claro, tuvimos la suerte, en el caso de mi familia, yo nací en una familia tradicional, mi madre todavía tiene su traje y usa su traje, y ahí nosotros aprendimos a vivir la dignidad de ser mapuche a partir de nuestras propias familias, con las historias locales, con el trabajo que hacíamos a diario y con toda la preocupación política que había en esa comunidad y en esa familia. Porque si tú consideras, yo vengo de un bisabuelo que luchó contra la ocupación militar, es una familia que viene de la resistencia política, entonces nos formaron de esa manera, resistiendo. Y una de las primeras cosas que nos enseñaron cuando nos fuimos a la escuela, si te dicen india, tú no eres india. Mi padre nunca fue a la escuela, pero tenía muy claro que nosotros éramos mapuche y que India era otro continente. Y así nos defendíamos, y así fuimos creciendo en nuestra lengua, en nuestra cultura, en mundos paralelos. La escuela, el mundo occidental, y la casa, la comunidad, el mundo mapuche. Así nos hicimos fuertes, así resistimos, así ha resistido el Gualmapu y sigue resistiendo hoy día la niñez que existe en los territorios ancestrales. Elisa Loncón, y como presidenta de la convención, ¿cuánto de ese dolor, cuánto de esa discriminación, cuánto de eso que usted vivió y que vive mucho mundo mapuche, puede reparar la convención? Es mucho lo que puede reparar. La reparación es gradual. La reparación se puede obtener en una conversación como esta, un grado mínimo. Pero acá la reparación política, económica, territorial es la reparación que tiene que hacer el Estado de Chile con la nación mapuche y el resto de las naciones originarias, porque nosotros nos vulneraron nuestros derechos fundamentales de nación. Entonces, a nivel internacional, los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen tipificadas las violaciones y cuando eso está, los estados tienen que reparar. Si nosotros instalamos ahora una nueva constitución,
esa nueva constitución pasa por la reparación que se le realicen a las naciones originarias, porque Chile tuvo su momento de reparación con el golpe del 73, no se reparó todo, pero hubo un momento donde se trató de hacer justicia respecto a la vulneración de los derechos humanos. Pero a nosotros ya llevamos más de 200 años del Estado y todavía no se habla de reparación. Y si no se hace la reparación, somos nación, estamos continuamente en un proceso de emancipación y resistencia. Si no logramos nosotros, van a tener que ser las generaciones del futuro, porque somos nación con memoria y es imposible acallar eso dentro de una nación como la mapuche y el resto de las naciones originarias.